Namor llegó al universo cinematográfico Marvel en la película de Pantera Negra atacando Wakanda y creando una guerra. Esta rivalidad fue sacada directamente de los cómics, pero atacar a Wakanda está lejos de ser el único acto villano que Namor ha llevado a cabo. Aunque no se le considera exactamente un villano, el antihéroe ha ocupado esa posición en numerosas ocasiones, y en el video de hoy te presento algunos de los peores actos de Namor en los cómics. Cuando los Illuminati se dieron cuenta de que debían destruir el planeta Tierra 4290001 para salvar dos universos, incluido el suyo, se encontraron incapaces de hacerlo. Harto de esperar lo inevitable, Namor activó un dispositivo de antimateria que hizo estallar el planeta. Las acciones de Namor permitieron salvar a dos universos de la destrucción, pero tuvieron un costo muy alto. Después de la explosión de la bomba, los Illuminati se volvieron en contra de Namor y Pantera Negra intentó matarlo, una vez más. Es posible que pienses que esta vez tenía motivos justificados, aunque su acción fue llevada a cabo con frialdad. Pero observa lo que hizo a continuación. Durante el último ataque de Namor a Estados Unidos, el rey lanzó armas químicas sobre un pequeño pueblo. Los Vengadores intentaron detenerlo, pero no lograron alcanzar las bombas a tiempo. Cuando las bombas impactaron en la superficie, liberaron una sustancia que transformó a los habitantes de la ciudad en Atlantes. Acto seguido, Namor desató un maremoto que inundó la ciudad, proporcionando a los nuevos Atlantes el agua necesaria para sobrevivir. Los seres humanos que no fueron afectados por el gas se ahogaron instantáneamente. Las motivaciones de Namor se basaban en su deseo de crear un mundo mejor a expensas de aquellos que consideraba demasiado débiles para encajar en su visión de él. Namor peleó junto al Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad terminó sin recordar su verdadera identidad, deambulando por las calles de Nueva York como un mendigo. Fue la Antorcha Humana quien finalmente descubrió su verdadera identidad y lo devolvió a Atlantis. Sin embargo, este hecho solo sirvió para que el Submariner recuperara la memoria y descubriera que su reino había sido destruido por pruebas nucleares. De inmediato, buscó venganza y empleó su poder contra el mundo en la superficie. Utilizando el cuerno de Proteo, Namor convocó al enorme monstruo marino, Giganto. Haciendo uso de su habilidad para dirigir a la bestia, Namor la envió a arrasar la ciudad de Nueva York, derribando edificios y cobrando la vida de inocentes. Este fue solo el primero de los numerosos ataques que Namor desencadenaría en el mundo en la superficie en los años siguientes, pero quizás el más devastador debido al inmenso poder de Giganto. Recientemente, Namor retomó su misión de luchar contra el mundo de la superficie. Declarando la guerra a todos los habitantes de la Tierra, Namor comenzó a reunir sus fuerzas. Formó los defensores de las profundidades, en compañía de Orca, Andrómeda, Echidna, Bloodtide, Cerebel y Kenkrab. Pronto, Namor también reclamó el liderazgo sobre Stingra. Siendo amigos desde hace mucho tiempo, Stingra intentó razonar con él. Sin embargo, Namor respondió brutalmente golpeándolo. Después de castigar a su antiguo amigo, Namor ordenó a sus tiburones de guerra que devoraran a Stingra. Aunque Stingra sobrevivió, el Capitán América sugirió que nunca sería el mismo después de ese ataque. Bueno, es inevitable abordar ese tema aquí. Uno de los actos más censurables de Namor es su persistente intento de seducir a una mujer casada en innumerables ocasiones a lo largo de los años. La mujer en cuestión es Sue Richards, conocida como la Mujer Invisible de los Cuatro Fantásticos y esposa de Reed Richards, con quien tiene dos hijos. Namor conoció a Sue cuando los Cuatro Fantásticos se enfrentaron a él en su primer ataque a la superficie. Desde ese momento, Namor se enamoró instantáneamente de la Mujer Invisible y trató de llevarla consigo a su reino. Este incidente marcó el comienzo de su complicada relación, ya que Namor continuó coqueteando con Sue con la esperanza de que abandonara a su esposo. Sin embargo, a pesar de lo que otros puedan afirmar, la Mujer Invisible nunca traicionó al Señor Fantástico. Es cierto que a veces se siente incómoda cuando Namor aparece desnudo y mojado frente a ella, pero eso no significa que haya cedido a sus avances o haya traicionado su matrimonio. Mientras Hydra y su impostor, el Capitán América, dominaban el mundo de la superficie durante la saga Secret Empire, Namor intentó mantenerse al margen de la situación y proteger Atlantis. Aunque su intención era buena, la forma en que lo llevó a cabo fue desastrosa. El rey de Atlantis se convirtió en un tirano absoluto, controlando cada aspecto de la vida de su pueblo y aplastando a cualquiera que se le opusiera. Esto llevó a un intento de ejecución pública de su propio primo, Nemoure, que fue detenido en el último momento. Con el tiempo, Namor recobró la razón, en gran parte debido a la resistencia de cientos de atlantes que se enfrentaron a él y comenzó a actuar nuevamente como un gobernante adecuado. Cuando los Illuminati se dieron cuenta de que no tenían el coraje para destruir otros planetas, abandonaron sus planes de salvar la Tierra y simplemente esperaron su inminente final.
En ese momento, Namor reunió a un nuevo grupo conformado por Thanos, Black Swan, Corvus Glaive, Terrax, Maximus y Proxima Midnight. Con la ayuda del Cabal, Namor desató una ola de asesinatos en diferentes realidades alternativas, creyendo que era la única forma de proteger la realidad principal de Marvel de futuras incursiones. Siendo aliado de Thanos, Namor aprovechó la oportunidad para tomar represalias por un ataque a Wakanda, dirigiendo las fuerzas del Cabal hacia ese lugar. En el proceso, la entonces reina de Wakanda, Shuri, terminó perdiendo la vida a manos de Proxima Midnight. Una característica definitoria de la personalidad de Namor es su pragmatismo. El rey de Atlantis está dispuesto a colaborar con cualquier persona en una posición de poder, sin importar su alineamiento. Esto se hizo evidente cuando se unió al Cabal liderado por Norman Osborn. Después de la invasión Skrull, Osborn fue nombrado responsable de la seguridad nacional y formó un grupo compuesto por poderosos gobernantes que trabajaban entre las sombras para manipular el rumbo de la sociedad. Namor se encontró en compañía de Emma Frost, Odd, Loki, Osborn y Doctor Doom. Siempre oportunista, Namor negoció un acuerdo paralelo con Doom. Formaron una alianza mutua que les permitiría combinar las fuerzas de la Peria y Atlantis. Juntos, planeaban traicionar a Osborn para que Von Doom pudiera tomar el control de la Tierra, mientras que Namor gobernaría los océanos sin interferencias. Durante los eventos de los Vengadores contra los X-Men, Name se posicionó del lado de los mutantes en su determinación de contener la fuerza Fénix que se acercaba. Cuando el Fénix llegó a la Tierra, se dividió, convirtiendo a Namor en uno de los miembros del Quinteto Fénix junto a Cíclope, Enchantress, Emma Frost y Colossus. El Fénix exacerbó la ira de Namor, volviéndolo más agresivo de lo habitual. Al descubrir que los Vengadores se ocultaban en Wakanda, Namor atacó despiadadamente. Inundó el país, provocando la muerte de miles de habitantes de Wakanda. Tras presenciar la destrucción de su nación, Pantera Negra juró vengarse y poner fin a su vida. Aunque Namor estaba bajo la influencia del Fénix cuando atacó Wakanda, mostró poco remordimiento por sus acciones incluso después de recuperar su juicio. Y la situación entre Atlantis y Wakanda empeoraría aún más. Durante la Segunda Guerra Mundial, Namor se unió al Capitán América, Jem Hammond y Bucky Barnes para combatir los poderes del Eje, formando juntos el grupo conocido como los Invasores. Eran compañeros, amigos y hermanos de armas. A través de los invasores, Namor encontró habitantes de la superficie que se ganaron su respeto. Sin embargo, ni siquiera la hermandad pudo evitar que Namor se enfrentara a sus antiguos aliados. En tiempos actuales, Namor ha vuelto a lanzar ataques en la superficie, obligando a sus antiguos compañeros de los invasores a confrontarlo. En un intento por razonar con él, Jem fue sorprendido por Namor, quien le arrebató la vida decapitándolo con su tridente. La escena es impactante debido a que Jem siempre ha sido uno de los amigos más cercanos de Namor, lo cual intensifica aún más el impacto emocional de ese momento. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.